a escuchar el audio. Bueno, es un minuto esto, no es la película. ¿Se acuerdan, no? Todos lo han visto. Ok, entonces podemos empezar. ¿Puede empezar, por favor? Para que ya se suben todos. Bien. A ver, vamos a observar atentamente este video para un poco reflexionar, porque tiene que ver un poco con el rol que tenemos en el contexto donde están trabajando, pero como respuesta a las situaciones de riesgo que vamos a ir identificando en diferentes ámbitos que ya lo habíamos mencionado. Ya tenemos claro qué es una situación de riesgo, o sea, qué es un factor de riesgo, y ese factor de riesgo, qué escenarios las podemos identificar de manera concreta y cuál sería nuestro rol frente a esa situación. Porque el ir identificando esos factores de riesgo en cada ámbito tiene un significado. Pero antes de continuar, entonces les pongo, por favor, intentemos escuchar porque estos parlantes no están operativos. De aquí va a salir el arriba. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar. ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. ¿El cambio es bueno? Sí, no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndome desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes mover. Oh, aprende. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. ¿Lo que bastón? Oye, ¿a dónde vas? Un chiquito. Bueno, todos han visto es histórico, lo he visto 500 veces. Yo, con mis primos, con mi hijo ahora. Es excelente esta película. Bueno, no sé si a todos les gusta. Pero sobre este fragmento, ¿qué les viene a la idea? ¿Qué les, vinculando un poco al tema que estamos tratando, ¿verdad? A ver, por favor. ¿Qué les genera? ¿Alguna idea? ¿Alguna reflexión? Vamos. Perdón, por favor. Sí, por favor. Insisto, Doctor. Insisto. Bueno, en este caso estaban hablando de el pasado. No sé quién es el personaje, es el chamán, creo que le estaba aclarando el panorama de que, si bien es cierto, el pasado puede generar dolor en algunos casos, se puede sacar mucho de positivo de él también, ¿no? El aprendizaje, ¿no? que genera. Escuché la vez pasada algo que me hizo reflexionar, que me parece muy interesante, que es que yo sufro o siento dolor cuando yo me voy a mi pasado, cuando yo voy al pasado, pero cuando yo traigo mi pasado al presente, ¿no? Lo puedo utilizar positivamente, ¿no? Y eso me ha quedado grabado. Muy bueno. Muy bien. Ahorita la reflexión. Sí, está bueno, interesante. Ok, por allá y después les vamos por acá. Sí, justamente, afrontar el pasado, no huir del problema, ¿no? Empezar a afrontar el pasado como personas maduras. Otra cosa, el pasado tiene dos clases de problemas, ¿no? El problema que tiene solución y el problema que no tiene solución. En el caso de la pequeña parte del pasado, nos enseña a que tenemos que afrontar el pasado, el problema. Así duela, ¿no? Tenemos que afrontarlo para poder salir adelante. Bueno, es interesante, es bien interesante, y la naturaleza que tiene una analítica, lo que ha dicho Juan Carlos es súper interesante, súper positivo. No es lo mismo ir al pasado, en el pasado en situaciones desagradables, porque la mente es asociativa. Si yo me voy al pasado, voy a sentir lo mismo que sentí en esos momentos y voy a activar parte de
de mi corteza frontal, de mi corteza cerebral, de toda esta parte que estamos estudiando, que va a hacerme sentir nuevamente y activar muy posible. Ahora, si yo soy un poco más inteligente, o he leído un poco más, o practico un poco más, y hago lo que dice Juan Carlos, traerlo al futuro con la experiencia que yo tengo, la actitud que yo tengo, para poder holísticamente, que es sacar de lo malo bueno, es positivo, y he comenzado a crecer en mi recuperación como persona y como adicto, como lo que sea, ¿no? Muy bien. Es interesante. Ok, vamos por allá. Si algo me queda claro es que la rehabilitación requiere valor. Y el pasado, en el caso de lo que hemos sido, lo que somos adictos, está lleno de dolor. ¿Ya? Pero puede ser me pareció genial lo que has dicho. No es mío, ojo, lo he escuchado también. Genial. El pasado, todas esas malas experiencias, todos esos sufrimientos, todo eso que no queremos volver a revivir, si no lo sabemos utilizar para el futuro, para nuestro presente y para el futuro, es un desperdicio. Pero si lo convertimos en el material para nuestro desarrollo personal, tenemos que trabajar con él. Y no tenemos que tener miedo al dolor que nos causa. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Acá viene la reacción, ¿no? Ajá. O sea, cuando uno está preparado para ello. Bien. La reacción es individual en cada uno, pero acá vamos ya a lo que es qué actitud tomar cuando ya... Ok, bien. A ver, me parecía interesante este fragmento porque tiene que ver con lo que decíamos ya hace un momento. Todos nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Y eso de todas maneras está ahí cuando tú actúas o te interactúas con los demás. ¿Y por qué interactúas y por qué vincular eso? Porque una cosa muy importante que ya le han dicho y hemos ido repitiendo es que nosotros trabajamos con personas, ¿verdad? Y cuando trabajamos con personas, van a venir esos recuerdos. O sea, tú que trabajas, no solo es la situación que te dice, en este caso, la persona que está al frente tuyo, sino en la medida que vas a ir interactuando, tú vas a ir vinculando a tu pasado, a tus experiencias, agradables o desagradables. ¿Ok? Eso se llama empatía, ¿verdad? O sea, en la medida que vas interactuando, te vas a ir poniendo en una situación, o sea, te vas poniendo en su situación, pero, claro, no te trasladas a su situación, sino te vas poniendo en su situación, pero en función a tus propias vivencias, en función a tu propia historia. Y claro, tienes que prepararte, tienes que entrenarte, porque si no, no vas a poder manejar ese pasado. Entonces, en vez de ayudar a la persona, lo puedes terminar perjudicando, ¿verdad? Y claro, entiendo que ustedes han estado en constante de toda una experiencia luego de entrenamiento, de práctica, de ir desarrollando algunas capacidades, pero justo cuando me plantean el curso es, ok, el conocimiento, sabemos que son los factores de riesgo, sabemos que los factores de riesgo se presentan en los diferentes niveles, pero una cosa muy importante es que, ok, el conocimiento, pero yo como persona, puedo ser consejero, puedo ser psicólogo, puedo ser operador, pero también soy persona. ¿Cómo estoy canalizando mis sentimientos, mis emociones, para poder canalizar o ayudar, mejor dicho, a canalizar sus emociones, sus sentimientos y pensamientos de la otra persona que está al frente? Claro, si ponemos un escenario, un fragmento de una película, eso rápidamente, observo qué bacán, ¿no? Pero rápidamente está trasladado también probablemente a alguna situación vinculada a esta, a tu experiencia, agradable o desagradable. Y ahí viene la reflexión. Claro, tú tienes que revisar la historia, pero no hacer que la historia te jale, sino tú tienes que traer la historia porque estás viendo cuál es la utilidad de esa historia. El aprendizaje, ¿verdad? Si tú lo viviste en su momento, en algún momento, te sentiste y te desarrollaste. Claro, ahora no vas a repetir eso. No tienes que sentir otra vez lo mismo, porque entiendes, has aprendido. Claro, figurativamente ya puedes esquivar algunas situaciones
Eso en la medida que cuando ustedes vayan trabajando van a ir identificando las situaciones o diferentes factores de riesgo que ahora vamos a ver. Simplemente repasando lo que hemos dicho, por un lado, un comportamiento de riesgo es cualquier alteración de la conducta y fuera de determinados límites, en este caso, o sea, no solo en un contexto donde estoy, sino en la medida que me voy vinculando con los demás y nosotros nos relacionamos día a día en los diferentes espacios. Pertenecemos a diferentes sistemas, pero en este caso niños, adolescentes y los adultos en general van a reprimir alguna situación que vaya a afectar, en este caso, su salud, su bienestar, su integridad. Pero también no solo afectar de manera negativa, sino también puede afectar de manera positiva. Entonces vamos a hablar de factores de riesgo y de protección. Así como vas identificando entonces situaciones que ponen en riesgo, también vamos identificando situaciones que más bien protegen a la persona. Vamos a hablar entonces de factores de riesgo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de compañeros de pares y a nivel educativo y comunitario. Factores de riesgo a nivel de pares es el tema de amigos, un grupo de amigos, ¿verdad? AA, por ejemplo. ¿Sí es? ¿Ok? Vamos viendo entonces acá. A nivel individual. Vamos a ver factores de riesgo, RI, el factor RI, a nivel de riesgo y a nivel de protección. RI, perdón, ¿qué significa? Factores de riesgo individual. ¿Okay? Factores de riesgo individual y factores protectores a nivel individual. A ver, esta parte, ¿quién me ayuda a leer rápidamente? Factores de riesgo individual. ¿Me ayuda? Vamos por allá. Factores de riesgo individual, factores biológicos, factores genéticos, factores de tipo biológico, sexo y edad, factores constitucionales, factores psicológicos y conductuales. Claro, sí, leer. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conductas disociales, consumo temprano de drogas, actitud favorables hacia el consumo de drogas, ausencia de valores ético-morales. Rasgos de personalidad, búsqueda de sensaciones, personalidad antisocial. ¿Sigo? Sí, por favor, termina. Factores protectores individuales. Religiosidad, creencia en el orden social, habilidades sociales, creencia en la propia autoeficacia, habilidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes, orientación social positiva, aspiraciones del futuro, inteligencia, resiliencia. Muy bien. Ok. Resiliencia. Bueno, todo esto ya lo hemos ido mencionando y ya lo hemos ido hablando. Presento esta diapositiva por una cuestión de ordenamiento, de finalmente cómo están ordenados los factores de riesgo a nivel individual, porque ya hemos estado hablando de que las personas tienen una predisposición genética, por eso algunos tienen mayor predisposición, otras no. Tiene que ver con los factores de riesgo a nivel individual. Pero no solo es la parte genética, sino también tenemos aquí los factores psicológicos y sociales. Cómo finalmente todo eso a nivel individual se constituye en riesgo. Por un lado. Pero por otro lado, el individuo no solo se constituye en situaciones de riesgo, también tiene situaciones positivas. Entonces, con el ejercicio inicial, por eso identificamos, tú tienes tus debilidades, pero también tienes tus virtudes. Y claro, la debilidad que tú tienes pone en riesgo de alguna manera algún aspecto que tú quieras desarrollar, ¿verdad? Está ahí. Entonces por eso empezábamos un poco el ejercicio de la mañana de tú tienes las dos cosas. En la medida que tú trabajas la debilidad, vas a disminuir el riesgo de que pueda suceder algún comportamiento, alguna situación que tú no quieres. Y vas a evitar, en la medida que vas desarrollando también, factores protectores. Vas a evitar que puedas desarrollar otras debilidades en la medida que tú vas desarrollando situaciones de protección a nivel individual en este caso. Es decir, desarrollando tu autoestima,
desarrollando, entrenándote en habilidades sociales, ¿verdad? Hemos dicho, eso no garantiza nada. Es un factor protector, pero no es determinante. Al igual que el factor de riesgo. ¿Sí? No sé si me dejo entender. ¿Sí? Ok, ese es a nivel individual. Ahora pasamos a nivel factores de riesgo y protección, que en este caso, bueno, ahí no seguimos con el tema individual, comportamiento individual y protección y riesgo, de la misma manera. Vamos. Factores de riesgos. Sí. Sí. Actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas, compañeros que consumen drogas, conducta antisocial o delincuencia temprana, rechazo por parte de los iguales, factor protector CI, apego a los iguales que no consumen drogas, asociación con iguales que estén implicados en actividades organizadas en la escuela, recreativas, de ayuda, religiosas u otras, resistencia a la presión de los iguales, especialmente las negativas, y no ser fácilmente influenciable por los iguales. Ok. Pero Entonces, CI significaba factor de riesgo, compañeros iguales, de compañeros pares. iguales. ¿Ok? Lo que decíamos es de pares, compañeros iguales, amigos, grupos de amigos. ¿Ok? De la misma manera, tenemos un contexto en este caso que uno va generando, es decir, uno lo va desarrollando, pero en este caso en relación al otro. El compañero, el amigo, los grupos que se van constituyendo, pero en la medida que se va desarrollando estas situaciones de riesgo, se incrementa la probabilidad, en este caso, el consumo de drogas, ¿verdad? Claro, si tienes un amigo que consume, dentro de tu grupo, un amigo que consume drogas, está el riesgo que tú también puedas. O sea, no determina, eso siempre lo decimos, nada es determinante, pero está el riesgo. Entonces ahí queda demostrado lo que bien nos compartías de, ok, tú tienes hermanos, pero tus hermanos no tienen el problema. ¿Ok? Pero no quita que en algún momento eso se constituyó en riesgo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Y así como entonces en este caso vamos a ver el riesgo, vemos también factores, en este caso, probablemente tus hermanos, por ejemplo, tenía un grupo de amigos. Antes de decir eso, ¿tus amigos tenían los mismos amigos que tú tenías? Prácticamente eran los mismos. Somos 3 hombres, pues, y somos juntitos. Ok. Entonces sí hemos tenido, bueno, exactamente todo no lo hemos hecho igual, obviamente. Eso es. Pero la base fundamental y un poquito más allá sí ha sido la misma. Ok. Entonces, se van desarrollando y decíamos, claro, a nivel individual y a nivel, a ese nivel de vínculo, el riesgo no ha estado, en este caso, presente de manera significativa para que eso ocurra. Ha habido otros factores, y no producto de discusión o de reflexión en este momento. Ahí se van a identificar otro tipo de situaciones de riesgo en otro ámbito, en otro contexto que uno va a ir analizando y que seguro que tú ya lo has encontrado o lo vas a seguir encontrando, ¿no? Pero entonces, a nivel individual, ya lo hemos mencionado, a nivel de compañeros e iguales, de pares, encontramos de la misma manera una serie de situaciones de riesgo, pero también una serie de situaciones de protección. ¿A dónde tienen que ir los programas de prevención? ¿Dónde hay que trabajar con la prevención? Familia. No, ok, vamos por partes. A nivel individual, ¿dónde hay que trabajar con la prevención? ¿En el mismo centro? ¿Con el individuo? ¿O en el centro o con sus familias? Es trabajar, fortalecer a las personas. Claro. Decíamos, autoestima, habilidades. Entonces el programa tiene que ir orientado a fortalecer eso. A nivel de compañeros de iguales o pares, ¿dónde tiene que ir orientado el programa de prevención? Generar vínculos de amigos, de amistades. Es decir, ¿habrá algún programa que esté orientado a desarrollar, fortalecer el círculo de amistades, de amigos, de barrio, de movimientos que se dan?
hay algunas prácticas que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, en algunos lugares el grupo de amigos siempre sale a jugar pelota, ¿no? Es un círculo positivo, practican y desarrollan sistemáticamente, es una práctica y es una forma de ir canalizando, en este caso, la energía que tienen, las necesidades que ellos tienen. Pero hay otros contextos en que se da la misma práctica, pero digo eslogan mal llamado, pero que se tiene presente y ha sido muy criticada, el fulbito y el fulbazo. Justo iba a decir eso. Ah, ok, te quité la... Ok, eso entonces viene a ser un factor de riesgo, ¿verdad? Claro. Claro, entonces, ¿hacia dónde tiene que ir el programa de prevención? No, para jugar el fútbol no necesitas consumo, después de jugar no necesitas consumo, ¿verdad? Claro, no le vas a decir así al adolescente o a los jóvenes, porque si lo dices así no te hacen caso, pues, ¿no? Se tiene que ir creando, diseñando programas que tienen que ver más vivencial. Ustedes saben que la población más difícil para nosotros llegar con una información, con alguna práctica, son los adolescentes y jóvenes. Mientras que el niño es mucho más dócil de, papá, tío, ok, vamos, hay que hacerlo. Y tú le dices a un adolescente, vamos, ¿a dónde? ¿Para qué? Un adolescente viene al consultorio, pasa, gracias, y se sienta, ¿no? Y ¿cómo estás? Bien. ¿Para qué? ¿Sabes para qué has venido? No sé, me han traído. El adolescente es bastante difícil de llegar. Claro, el éxito de trabajar con ellos es que cuando tú te ganas la confianza y estableces una relación ahí hay un vínculo. Si no, la cosa no funciona. Porque el adolescente, estoy hablando en general, no es que todos los adolescentes son así, ¿verdad? Pero algunas características universales lo grafican de esa manera y eso nos consta a la mayoría. Claro, entonces los programas de orientación no tienen que estar dirigidos, es decir, si en algún momento ustedes trabajan con los hijos de las personas que están en la comunidad, va a ser más efectivo de hacer algunas actividades vivenciales con ellos, a sentarlos, así como ustedes, y hablarles de que esto es malo, esto es bueno. No te va a escuchar el adolescente, ¿no? Entonces hay que ir pensando, hay que ir viendo cómo diseñamos nuestra metodología de trabajo con la familia, con los hijos. Yo he trabajado, bueno, no con ustedes, yo muy pocas veces he tenido experiencia en comunidad. Es más, a estos últimos 5 o 10 años no. Yo participé un año más o menos en Escuela de Vida, en acogida que está en Zapayal. Sí, en Zapayal, ¿verdad? Sí, Zapayal. Comunidad está en Trapiche, la inserción en Santa Beatriz, ¿verdad? Y claro, venían las familias los domingos, y hay que trabajar con la familia. Venían los hijos, la esposa, había algunas fechas que justamente... Y claro, yo todavía estaba bastante joven, bueno, sigo siendo bastante joven. Y claro, todavía calichín, y claro, el director decía, bueno, tienen que trabajar con la familia, tienen que diseñar un programa. La típica, listo, voy a revisar, voy a hacer una charla sobre violencia familiar, comunicación asertiva en la familia. Y claro, sentabas a la esposa, a los hijos, en un momento, y en algún momento se juntaban todos, ¿no? Listo. Y claro, la primera vez, listo, bueno, vamos a dar una charla, ¿no? Y claro, uno estaba dando charla, algunos muy aplicados, apuntando, atentos, otros... Y los adolescentes se paraban, iban para atrás, casi todos los adolescentes, estaban inquietos, ¿no? Y claro, empecé a entender de que uno, tiene que haber espacios para trabajar solo con adolescentes, espacios para trabajar padres e hijos, mejor dicho. Y trabajar con ellos no es, al adolescente no le puedes florear. Al adolescente está muy a la expectativa, muy reactivo y muy cuestionador, ¿no? Muy cuestionador. Entonces hay que apelar a otras estrategias.
Porque ustedes trabajan con la familia, ¿verdad? Con los hijos, con las esposas, con los esposos. Algunos trabajan en un centro donde hay mujeres que tienen el problema de adicciones. Mujeres. Ok, mujer. Y me imagino que hay fechas en las que vienen las parejas, viene la familia, los sobrinos, los hermanos, los discípulos, ¿no? Y claro, es todo un reto trabajar con ellos. Porque la visita es para ir fortaleciendo los vínculos emocionales que hay. Pero lo otro es un espacio para trabajar de información y de formación con la familia. Porque no solo es esto es una regla, ¿no? No solo es la persona que está dentro de la comunidad. Toda la familia. El trabajo es con toda la familia. Entonces un reto que les planteo es que tienen que aprender, o sea, investigar, revisar, para diseñar programas para trabajar con la familia. Terapias grupales, terapias familiares, pero la línea de formación no es charla. Bueno, también, pero hay que animar ese espacio de información haciendo de otra manera el trabajo. Juegos. Hay que hacer uso de la recreación, del deporte, de la música, del arte. La gente aprende mejor bailando, jugando. Dinámicas, ¿no? Exacto. La gente aprende mejor así. Yo leí en un libro hace ya un buen tiempo, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía algo así que las personas solo los primeros 45 minutos es que realmente prestan atención. No tengo las palabras exactas, pero solo 45 minutos es que las personas prestan atención. Luego necesitan siempre un descanso de 5 a 10 minutos para luego volver a entrar a otra charla. No estoy mandando indirectas, ¿no? Que fuera indirectas. Pero estoy diciendo lo que leí. De acuerdo. No, me refiero como adolescentes, por supuesto. También como los adultos. También. Entonces, por favor, un aplauso para su compañero. No. Un aplauso. Pero un aplauso con ganas, ¿no? Ah, sí. Es que eso no es un aplauso con ganas. Uno por aquí, otro después por allá. Tiene la voz. A ver, un aplauso para su compañero. Esa es otra cosa. 2 aplausos. Pues sigo por ahí de eso. A ver, un aplauso. 2. Vamos mejorando. 3 aplausos. Un aplauso para Edo. Muy bien. Ay, pero por allá. Un aplauso. 2. 3 aplausos para Gaby. Pero todavía le he dicho. 3 aplausos para Gaby. Nada, seguimos entonando. 3 aplausos para Gaby. A ver. 3 aplausos para mí. Miren, bueno, vamos a volver al tema, pero quiero comentar este ejercicio de que los seres humanos siempre estamos en vínculo con el otro, en donde estemos. Claro, cuando descansas solo y duermes, no estás sin vínculo, te relajas, o también a veces estás conectado siempre y te duermes así, y en la noche sigues durmiendo pero conectado, pero siempre estamos en relación al otro, ¿verdad? Y en la comunidad donde estás, en la institución donde estás trabajando, trabajas en equipo. Y claro, si el equipo no sincroniza, no vamos a tener los resultados esperados. Así es. Y claro, el equipo sincroniza en la medida que cada uno está dispuesto. Receptivo. En la medida que está atento, receptivo, colabora, porque si no, ocurre que en algún momento ocurrió, ¿no? Un aplauso, algunos desentona, después ya se sentaron, se sacudieron, atentos y todo, y empezó. Y nadie dijo, a ver, a la voz de 3, no. Los seres humanos somos capaces de conectarnos a la voz. O sea, solo con el aplauso empezamos a sincronizar, empezamos a hacer equipo. Y claro, eso tiene que traducirse, de esa manera tiene que graficarse el trabajo en equipo en la institución, en el centro donde estás. De esa manera tiene que graficarse cuando las personas que necesitan de la institución, necesitan de ustedes y están en un grupo,
tiene que haber un soporte grupal, tienen que conectarse, tienen que estar, porque por ahí en el proceso alguien va, y claro, pero si hay esta sintonía, él entra otra vez a la sintonía, porque si no, y claro, si uno cae, sí, pues es él, ¿no? Pero hay que ver desde esta perspectiva, somos un equipo, somos personas. Cuando tu amigo cae, también te afecta a ti, ¿verdad? Ah, entonces, volvemos a lo que decíamos hace un rato, que somos parte de un sistema y somos parte de muchos sistemas. Tú eres un sistema, ¿verdad, Juan Carlos? Ok. Y somos parte de un sistema, de la familia, de la comunidad, del distrito, de la región, del país. Somos peruanos. ¿Cómo dijiste hace un momento? Arriba Perú, ¿verdad? A pesar de, hay muchas cosas importantes. Somos un país diverso. Entonces, llevado esto, es que cuando estamos en ese vínculo, en esa relación con las personas, es decir, con la familia, con los hijos, tenemos que generar ese vínculo. Para que la persona que está ahí se recupere, tiene que haber esa sintonía, tiene que haber esa conexión con sus compañeros, con la familia, con la comunidad. Por eso existen esas fases, ¿verdad? Y todo es importante y nada es determinante, ¿verdad? Es un conjunto para un... Así es. ¿Ok? Luego viene otro ejercicio, ¿ya? Ya que habías hecho recordar varios ejercicios, entonces vamos a ir incluyendo para que nos entiendan. Profesor, yo una vez asistí a un curso, era una semana formativa para catequismo, ¿no? Que se dedicó en el Claretiano, en el Coliseo, y había talleres, ¿no? Y yo me metí al taller de liderazgo. Bien. ¿No? Y ahí conocí a un profesor, Sergio Solano, Ajá. que es director de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y ahí tiene un taller de 3 años para adolescentes, donde en base a dinámicas, a aprendizaje, bueno, dice, él me enseñó de que para hacer una dinámica también tenemos que ver 3 puntos, ¿no? Emociones se ha tenido, qué aprendizaje te dan ese tipo de dinámica, esa emoción, y cómo lo puedes aplicar a tu vida, ¿no? Y de esa forma, en base a dinámica, es mucho mejor el aprendizaje en los adolescentes, ¿no? Y dura 3 años y los chicos son constantes, y me dice que hasta los hacen repetir, hasta puede ser hasta 4 años que estén ahí, ¿entiendes? Y tiene mucho éxito este señor en eso, ¿no? Pero sale con un título. Sí, incluso. Sí. Y incluso los manda al extranjero, a Europa. Está haciendo su cherry. Vamos, tenemos que ir mirando en el trabajo algo muy importante. Algo muy importante tiene que. Y tiene que ser un principio de la tarea que tenemos, es que como trabajamos con personas, tenemos que ir revisando una serie de herramientas, no solo revisar algunas herramientas puntuales de terapia, no, tenemos que ir creando, tenemos que ir innovando, porque hemos dicho, cada persona es distinta, el grupo es distinto, entonces tenemos que ir vinculando y claro, vamos a ir revisando una serie de experiencias y aprendizajes, adaptarlas, trabajarlas siempre y cuando responde a la necesidad que tenemos para ese espacio de trabajo. Claro, por ejemplo... Porque no, a veces decimos, pues esta técnica no funcionó. Es que el problema no es la técnica, sino a quién lo aplican. ¿A quién y cómo lo estás aplicando? ¿Verdad? O sea, las técnicas no vienen a ser el problema, las técnicas son técnicas, ¿no? No, le quería comentar, ¿no? De que, por ejemplo, me ha tocado una población de hermanos mayores, que la mayoría son jóvenes, ¿no? Y, o sea, que a veces se ponen crueles los chicos, ¿no? Porque ellos son los fáciles operadores, donde, son nazis, se vuelven algunos, ¿no? Y estoy justamente viendo este lado del liderazgo en enfoque cristiano, ¿no? Con ellos. Y por lo visto, con algunas dinámicas que sé y con el trabajo que estoy haciendo, ha bajado bastante, ¿no? Y bacana, y le estoy pidiendo más materiales, ¿no? Está bien.
te va a servir de Yo creo que quería compartir que sí, eso pasa mucho en las comunidades terapéuticas, ¿no? Que uno entra pues en acogida y luego pasa a comunidad, luego pasa a monitor, luego pasa a auxiliar y perdón la palabra, se le sube la caca a la cabeza, ¿no? O sea, en el sentido de que, entonces, al fin y al cabo todos es una hermandad, todos tenemos el mismo problema y estamos luchando por el mismo objetivo que es la recuperación. Pero hay gente, como tú bien mencionas, que me ha pasado en comunidades, que el monitor, porque ya es Messi, es monitor a prueba, y es monitor, ¡anda, mira la pared! No, o sea, me dejo entender, o sea, claro, no hay ese vínculo de autoayuda con amor, sino más a la sumisión, me dejo entender, y el otro tiene que obedecer, porque si no obedece, se queda sin extras, se queda sin visitas, se queda sin esto, sin lo otro. Sorpresivo, claro. Exactamente. Claro, pero el hecho de pasar a ser monitor, por aparte también estás siguiendo tu proceso de aprendizaje, No, claro. y tienes que generar criterio, aprender con criterio. Yo creo que la mayor parte de los casos es con buena intención. Claro, pero eso O es sea, que no saben manejar, no tienen un criterio formado. Pero por eso hay escuela de monitores, ¿no? Puede ser que la escuela. Ajá. La capacitación también es Vamos, necesaria. por favor, en orden. Está bien eso, pero vamos por acá, por allá. O sea, esta clase está maravillosa. Comentando lo que dice mi hermano del alma, el Chinito, te digo una cosa que he observado también que me da mucha pena, que en ciertos centros, sin querer criticar a ninguno en particular, no voy a decir nombres, pero generalmente he visto que ocurre eso, que en los centros, en las comunidades terapéuticas, cuando no llevan un programa que acompaña, digamos, a los internos o como los queramos llamar, se genera también por la misma dinámica del lugar. Yo me he dado cuenta que se genera una especie de flair o un ambiente tipo de cana, vamos a decirlo así, cristiano, ¿no? Exactamente. Y los chicos entran en una jerarquía y en una actitud de cana. Yo acabo de visitar a un ahijado mío, ¿no? Que es un chibolo, bien chico, bien joven, y me he quedado impresionado de lo que este chico era, las conversaciones que yo tenía con él antes de que él ingrese a este centro, a esta comunidad terapéutica, y ahora cuando lo fui a visitar, o sea, le faltaba el tatuaje de cuerpo completo nada más, ¿no? Delincuencial al mango, se ha dedicado a los fierros nada más, ¿no? Y la actitud de habla, de cómo se expresa, de cómo ve su entorno y la jerarquía que él está buscando en ese sitio, yo creo que le es contraproducente, ¿no? Porque no se acompaña con un debido tratamiento, o sea, es simplemente reclusión y punto. Exactamente. ¿Puedo dar un punto al toque a favor de eso? Yo sí opino, por lo que dice la palabra, totalmente de acuerdo a lo que dice él, y es por ello que incluso a mí me llaman muchas familias. Ayer internaba un chico, ayer internaba un chico, y sí, pasa que muchas familias tienen el temor de internar a su hijo en un primer internamiento en una comunidad terapéutica, porque si bien, porque salen pues ya no te hablan como estás. Sí, o compadre, ya puta, que ganadera, yo trabajo en ganadera, yo para acaso, o sea, así veo como que, y entre más chévere y hables, los patas ya, soy bravo. Ok, sí. A ver, dos chiquitas por aquí y por acá, ¿ya? Para hacer esta parte. Perdón, de verdad, yo he trabajado en varias comunidades y se lo puede corroborar cómo se llama el hermano Tenis, ¿no? De verdad, no quiero abrumar, yo digo, ¿no? Y tú me conoces, no te he conocido trabajando con Aurelio Rojas, con muchos hermanos, pero de verdad, algo fundamental en la comunidad terapéutica es una alternativa de tratamiento. ¿Entiendes? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Yo también trabajo con ellos, con mis compañeros en otra comunidad, y te puedo decir cómo se llama que si tú quitas la disciplina, la formación, la disciplina es la relación entre enseñar y aprender, tú quitas la disciplina, o sea, de verdad, ¿cómo se llama? Hay cosas que se tienen, ¿cómo se llama? Que volver, ¿cómo se van a recuperar, ¿no? Como en este caso, con la rehabilitación, volver a las habilidades sociales, y en caso de los chicos que no tienen habilidades sociales, lo que no aprenden en su casa es el proceso de habilitación. Pero eso sí, desde ya, no jerga, no lisuras, normas de convivencia, normas de rivalidad, cosas que de repente en algunas, no digo en todas, en algunas comunidades se ha quitado. Yo le puedo decir, en general, en la experiencia personal, yo me dedico a esto, yo no soy un fomentador, ¿cómo se llama? Yo no fomento delincuentes. De verdad, yo he sido uno de ellos. Yo he estado preso, he tenido problemas, he vivido desde la calle de los 8 años hasta los 25 y de verdad he pasado por todos los fondos. Y de verdad te puedo decir que a mí la disciplina de un programa terapéutico me ayudó de repente a ser un padre responsable, y lo más importante es aplicar mi realidad. Lo que a mí me ha pasado no le va a pasar a todo el resto. Y he tenido toda la persona, he trabajado en comunidades como decir, ¿no? Dice la WIS, ¿no? Gente, ¿no? De todas maneras, y hay personas que tienen, o sea, más claro, para terminar, lo que nos divide no son las diferencias, sino los valores. Y hay muchas personas que tienen esos valores bien acentuados, y cuando tú los fomentas, de verdad, sabes que el ser humano resuelve sus problemas y cambia. De verdad, yo no lo cuestiono, yo lo he conocido
una amistad con él, ¿no? Indirecta, nos tratamos, pero de verdad sí, algo así, no podemos etiquetar o descalificar el trabajo de todas las familias. No, yo no me refería a no, todos. claro, en general, porque aquí vivimos como 800 comunidades terapéuticas. Okay. Y conozco mucha gente que hace lo mismo y de verdad, eso de marginal, de ver, y es lo que muchos, como se llama, hacen en el sector. Yo también lo he pasado. Y de verdad, como se llama, hay que ver ese punto, no generalizarlo. Perfecto. Sí, alguna vez leí un artículo, una frase que la he hecho mía del artículo, ¿no? Y decía que el objetivo fundamental final de una comunidad terapéutica no es dejar de consumir drogas. El objetivo final, general y fundamental es desarrollo personal. A través del desarrollo personal en todos los aspectos, ¿no? Amén. Todos los aspectos. Completamente. Hay dicho en comunidades que una comunidad sin valores está muerta. Amén. ¿no? Así es. Pero también depende mucho de la cabeza, del liderazgo, ¿no? Y la capacitación si el personal director, también. el coordinador no son ejemplos de valores, de todo eso, y más bien son de injusticia, de eso se va a distorsionar la comunidad. Claro, se Bien, distorsiona. regresando, me parece muy interesante porque si no nos vamos a ir por otro lado. Pero este punto que estamos tocando es muy importante porque tiene que ver, o sea, con lo que estamos planteando, el tema de el rol que ustedes tienen considerando las situaciones de riesgo identificadas en los diferentes espacios ámbitos, en la misma comunidad, con la familia, ¿verdad? Y está claramente planteado que en la medida de que ustedes van a estar preparados y entrenados para enfrentar, es decir, preparados y entrenados como personas, pero también en el rol que te corresponde, vas a poder conducir, es decir, cuando en algún momento llegas a ser director, llegas a ser monitor, lo que decía, sigue siendo persona. El cargo que tengas sigue siendo persona, tienes que seguir poniéndote en el lugar del otro, que está al frente. Esa formación, ese proceso, solo se da la experiencia y el entrenamiento y las capacitaciones que ustedes justamente tienen. El objetivo de este espacio también es ir fortaleciendo eso. Claro. ¿Ok? Porque solo de esa manera vamos entonces a atender cuando identificamos factores, que ahora pasamos a factores de riesgo familiar, es que vamos a ser lo suficientes, vamos a ser capaces de identificar cuando viene la familia o cuando vemos a la persona y su familia esas situaciones de riesgo y vamos a estar suficientemente preparados. Sí, hacia eso vamos, ¿verdad? Y tiene que ser de esa manera. Entonces, regresando, factores de riesgo a nivel familiar. Rápidamente, a ver, ahora aquí me ayuda a leer esta parte. La misma lógica de riesgo y de protección. No, mi aportación falta Oh, de la vamos, pregunta. dale. Bueno, yo también trabajo en comunidad, yo también soy operador dentro de una casa. Mayormente lo que yo puedo proceder a lo largo de este tiempo que tengo trabajando, yo tengo más de 8 años de abstinencia también, ¿no? Y sigo laborando. La institución no te cambia, la institución no cambia a la persona. Centro, donde tú te vayas, no te va a cambiar. La comunidad no te cambia, la comunidad te brinda las técnicas, las herramientas para que, para que de una otra manera la persona pueda poner en práctica en su vida diaria, ¿no? Pero es muy importante la etapa motivacional que brindan los trabajadores dentro de la institución, tener un personal capacitado para que de una otra manera pueda orientar. Porque ¿qué pasaría pues? Por eso se habla de tiempo y calidad de tiempo en una comunidad, ¿no? El tiempo lo puede tener muchas personas, ¿no? Pero la calidad de tiempo es aquella que te ayuda a madurar, ¿no? A madurar, a razonar, a pensar, a ver las cosas de otra manera, a poner en práctica todo lo que de otra manera tú has estado aprendiendo. Porque dentro de comunidad, cuando tú ingresas, aprendes lo bueno y aprendes lo malo. Porque es en comunidad. En comunidad siempre van a haber conductas, siempre van a haber comportamientos. Por algo es comunidad. En una comunidad, ¿quiénes van? ¿Los enfermos o los sanos? Van las personas que están enfermas, ¿no? Van a modificar y a cambiar. Es por ende, depende de la parte
¿no? Profesional y ¿no? y los trabajadores capacitados, ¿no? Lo que van a hacer es que la persona en un momento determinado salga de la reinserción con objetivos y metas. Bien. Yo lo que quería decir es que... Contigo cerramos esta parte. Cerramos ya porque yo estoy parece que me comí un loro. Un papagayo. Yo sé lo que yo concepto de rehabilitación es un campo de entrenamiento donde te dan tu espada, te dan tu escudo. O sea, en ese sentido lo hablo así, ¿no? Te dan tu espada, te dan tu escudo, te dan tu casco, te dan tu protección, ¿me entiendes? Para que salgas a la batalla que es la calle. Bien. ¿Me das cuenta? Te vas a la batalla que es la calle para que tú, la armadura y todo lo que te lo han brindado los profesionales, los terapeutas, los monitores, las charlas y todo, salgas bien protegido para enfrentarte realmente a la calle, porque al fin y al cabo una comunidad es una sociedad superficial, entonces es una burbuja, entonces temporal, porque luego vas a tener que vivir en la calle, ¿no? Hasta la gente institucionalista con la carne de centro. Y esa guerra no tiene fin. No, por supuesto. Y eso es para todos, no solo los que han estado. Es una cosa de todos los líderes. Algo chiquito, y para, si es que lo permite, ¿no? Vamos. Para reforzar lo que dice acá, ¿no, mi compañero? Es muy cierto, ¿no? La institución te brinda todo eso, ¿no? Prácticamente te da una coraza, una armadura, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Para que esa armadura se mantenga firme, uno tiene que buscar lo que es una red de soporte, ¿no? En todo momento y siempre estar, ¿no? Con una mente abierta, ¿no? Para eso son estos los factores de prevención. Ok, ahora ¿quién desea leer, por favor? Vamos para acá. Sí, por favor. Factores de riesgo y protección. Factores de riesgo familiar. Consumo del alcohol y drogas por parte de los padres. Baja supervisión familiar. Baja disciplina familiar. Conflicto familiar. Historia familiar de conducta antisocial. Actitudes parentales favorables a la conducta antisocial. Actitudes parentales favorables al consumo de drogas. Bajas expectativas por los niños o por el éxito para el uso físico o para el éxito del uso físico. Factores de protección familiar, apego familiar, oportunidades para la implicación en la familia, creencias saludables y claros estándares de conducta, altas expectativas parentales, un sentido de confianza positivo, dinámica familiar positiva. Que ya es familiar, ¿verdad? Todo lo que vemos, las situaciones de riesgo, cuando ustedes han evaluado, han conversado, han hecho la historia del que está ahí en la comunidad, si no son todas, muchas de los factores de riesgo son las que se presentan. Entonces, si eso es el escenario, hay que diseñar un programa de intervención. Claro, y el programa de intervención no se restringe solo a la terapia familiar, tiene que ser un proceso educativo, de adaptación, de cambio, y volviendo al Rey León, de cómo esta historia debe enseñar, debe contribuir para que el programa tenga realmente resultados a la hora de trabajar. Entonces, volvemos a lo que decíamos cuando le decía, con los hijos, con los adolescentes el programa tiene que ser distinto. Lo mismo pasa en este caso con la familia, que incluye a los hijos, ¿no? De que el programa tiene que estar diseñado y no tiene que caer solamente en charla. Hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos a disposición, solo que hay que cogerla, analizarla, si es necesaria adaptarla o aplicarla porque está como está constituido. ¿Okay? Vuelvo entonces de que la práctica, el trabajo con las familias, el programa psicoeducativo dirigido a las familias para fortalecer este tipo de factores protectores tiene que estar planteado desde una perspectiva de la educación en arte, música, deporte. Entonces, ¿se puede hacer una actividad haciendo uso del arte con la familia? Por supuesto. Y podría ser mucho más efectivo a que sentarlos a la familia, darles una charla y hacer una actividad más de arte, más vivencial. Sí, ¿verdad? Volvemos a lo que decíamos al trabajo, lo mismo, la misma lógica.
hay que sentarse, hay que evaluar, hay que identificar estos factores de riesgo y los factores protectores, porque el programa de prevención tiene que estar dirigido a potenciar, a fortalecer, a desarrollar estos factores protectores. La forma es distinta. La metodología va a ir variando. Va a ser en función al grupo, al contexto, a la comunidad. Va a ir variando. Mientras que en un grupo, la música funciona porque sí, pues este grupo coincide, le gusta la música, le gusta bailar. El otro no. El otro grupo no. Son padres jóvenes, le gusta más el deporte, le gustan las cosas. Va a ir variando, incluso ahí vamos identificando por cuestiones de género, ¿no? Las mujeres tienen una práctica que ahora incorporan algunas actividades que se creía que era solo de hombres, no, también porque no las mujeres. Entonces, pero hay que justamente ser muy creativos nosotros como equipo de cómo respondemos a eso. Cómo acompañamos a las terapias familiares, pero desde una perspectiva más educativa, ¿no? Vamos. La intervención familiar en el proceso del individuo, o en este caso el residente, es súper importante. La familia juega un rol muy importante. ¿Qué es lo que pasa con las familias en el 95% de los casos que yo he visto? La codependencia. O sea, hasta el día de hoy, personas de 40, 50, 60 años que están internados aún no cortan el cordón umbilical. Así es. Con la mamá. O sea, un poco más y mejor se muda, se alquila en una casa con todo el centro de Chosica ¿me entiendes? Me puede entender. Le manda a su hijo de 40 años, le manda su quesito Filadelfia, su mantequillita, cosas como esas, me dejo entender. Entonces, ¿cuándo va ese chico realmente a madurar si la familia sigue tan codependiente de él? Al manganzón, me dejo entender. O sea, es por eso que, aparte de alanón y cosas que existen para la familia, es muy bueno que el mismo centro tenga terapias para las familias que lo saben entender, porque la familia no sabe lo que es de repente eso acá, ¿me entiendes? Ok, vamos, quiero agregar algo a lo que dice mi íntimo amigo acá, el señor Chinito. Es verdad lo que dice él, pero en realidad lo que pasa es que deberíamos de enfocar la enfermedad ya no tanto directamente a ver al individuo, o como lo queramos llamar, como la persona afectada, sino yo creo que la enfermedad es una enfermedad en primera instancia familiar. Y es que, o sea, es como si fuera una infección por amebas, ¿no? Hay gente que transmite la enfermedad, pero que no brota en él, ¿no? En el caso de la amebiasis, no sé cómo se llama, y algo muy parecido me parece que es en este caso la enfermedad de la adicción, que es una enfermedad en primera instancia que yo la contemplo humildemente como el núcleo es la familia, y algunos individuos portan la enfermedad, o sea, se la traspasan a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos. Sin embargo, ellos físicamente no beben ni consumen drogas, ¿no? Claro, pero traspasan la conducta que hace que los hijos eventualmente consuman. Entonces se comporta como una especie de infección por amebas, ¿no? Y pues eso nomás, si no me quiero... Por eso tiene sentido cuando hablamos, en este caso, de factores de riesgo, y siempre tenemos que tener, nada es determinante, pero es un riesgo, en este caso, en el ámbito familiar, sí pues, decimos, padres consumidores, bien se constituye un riesgo, es decir, el hijo podría ser, ok, pero otra familia, los padres no son consumidores, pero el hijo es consumidor, ¿verdad? Claro, entonces ahí vamos a identificar otro tipo de riesgos que estamos viendo, que tiene que ver con el tema de la disciplina, la educación, no necesariamente por el que consume o no consume. Los amigos. La codependencia. Así es, claro. Es un factor de riesgo. Totalmente. Y hay un contexto donde existe el problema, por supuesto. Por eso hay lo he escuchado también, yo no es mío, he escuchado donde dice, si un adicto se recupera en 5 años, la familia se recupera en 10 años. ¿Es cierto eso? Bueno, no es una regla, ¿no? Sí es un margen, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene la información, el que está en tratamiento, el que está en terapia, se la dice. Pero la familia lo ve de afuera. Y es por eso que la propia familia se convierte en un factor de riesgo para... Porque cuando tú ves a la familia, tú ves a la persona, es uno. Pero cuando vas a la familia, son 5, 4, 3 personas. Que se enferman todos, no solo uno.
Así, esa dinámica definitivamente está vinculado, por eso cuando hemos dicho hace un momento, entonces, los programas de prevención que están direccionados a trabajar los factores protectores a nivel de la familia, tiene que contemplar justamente esos elementos que están vinculados a cómo la familia, en este caso, tiene que ser más bien un factor protector, un contexto protector para una persona, para la persona que está en proceso de recuperación. Solo, y ustedes lo saben mejor que yo, de que la persona va a ir cambiando en la medida que su contexto va cambiando. Por supuesto. No ocurre de que el individuo cambia, pero la familia no cambió, entonces ahí la posibilidad de recuperación es casi nula, ¿verdad? Vamos por acá y regresamos contigo. Bueno, yo para aportar, yo no soy hermano más, pero acá hay un tema, cuando hablan de familia, no sé si cómo se le da en el caso de las comunidades, ya como población, en este caso de prevención terciaria, ¿no? Estamos hablando de adultos en riesgo, ¿no? Que creo que va por fases. Como usted dijo, la prevención tiene fases, creo que no llegamos a ese punto, ¿no? En primaria, secundaria. En este caso que trabajamos con adultos en riesgo, o sea, la mayoría de las familias lo único que hacen es internar a sus pacientes, se resuelve el problema en un de contención o estacionario Y nunca más regresa. y nunca más regresa. Y de verdad, ahora, lo único que de repente que yo como responsable, como trabajador de casa, de repente tengo también parte del psiquiatra, igual yo bien, ya Roberto, a ver cómo está, visita el programa, cuando viene lunes, el reunión de staff, o sea, de verdad no ha venido nadie, ya ¿qué hacemos? Y al toque, ¿no? Conciencia grupal, y de verdad, y se puede pasar el programa, ¿cómo se llama? Conciencia grupal en 6, 8, 7 meses, y al final la familia lo único que hace es para llevar los pacientes o de repente para pagar la mensualidad. ¿Cómo conciencia grupal? O sea, no, el reforzamiento no es solo en el individuo, ¿no? Claro. Y de verdad, y como es población involuntaria, porque en este caso, yo de verdad, yo sé que yo trabajo con población involuntaria, y en mi comunidad no hay ninguno, ¿cómo se llama? Entre comillas, voluntario, entonces al final, la problemática es del paciente que llega, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere cambiar, en la fase de cambio, al final sé que el trabajo, ¿cómo se llama? De guía es hacer magia, o como decir, ¿no? O sea, con lo que uno tiene, ¿no? Al final sabes que, y si no hubiera psicólogos, no hubiera repente psiquiatras, no hubiera una buena información, talleres educativos, o formación, eso es bien mientras tú estás estructurado en protección. Cuando sales afuera, es como de repente no traer, o sea, ¿no? A la familia, ¿no? A la realidad del usuario. Entonces, lo que yo he visto ya en estos largo tiempo, habla como de concientizar al usuario, ¿no? Y al usuario ya le dan pautas como para que él mismo se desarrolle, pero no siempre la familia apoya. Y de verdad le puedo decir, en general no voy a generalizar, pero la familia no apoya, de verdad, en ese sentido, ¿no? Bueno, en este punto también con lo que es el factor de la caída a nivel familiar, en este caso muchas veces la propia familia dentro del tratamiento, porque yo también atiendo familia, ¿no? Veo bien, me comentan, la propia familia dentro de todo se siente culpable por lo que hace su hijo, se sintió culpable fuera del tratamiento y se siente culpable dentro del tratamiento cuando su hijo en determinada situación comete errores, actitudes negativas como se le llama, y necesita ser sancionado, ¿no? Con castigo reforzador, pero la familia viene y se siente mal. Si su hijo está en un lugar donde hacía las cosas mal, no sabía dónde estaba, se preocupaba, lloraba, ahora porque está en un lugar de tratamiento donde se le explica el procedimiento, muchas veces la familia también se siente mal también en este caso. O sea, no corta también lo que hizo acá el compañero, el cordón umbilical, ¿no? En este caso. Ahora, otro punto, con respecto a lo que es el internamiento, yo creo que no existe el internamiento voluntario. ¿Por qué? Porque una persona de otra manera no sabe a lo que se está exponiendo dentro de un tratamiento, porque viene de un estilo de vida totalmente distinto, un estilo de vida totalmente ingobernable, desadaptativo, todo. Entonces, internarse en un lugar donde, entre comillas, voluntario, voy a ir, en mi casa me levanto a la hora que quiero, duermo a la hora que quiero, hago a la hora que quiero. Ir a un lugar donde me van a plantear normas, reglas, levantarme temprano, para pararme permiso, para sentarme, para dirigirme, para comunicarme, cualquier tipo, ¿no? Hay normas. Entonces, tarde o temprano ese voluntario deja de ser voluntario y comienza las conductas manipuladoras, ¿no? Mamá, que acá me hacen esto, me hacen el otro, la comida para perro, que acá no vale, que sácame, que me maltratan. Entonces, no es voluntario. Falta poco para que la familia intervenga en ese internamiento y se llame un internamiento
forzoso en este caso, ¿no? En contra de su voluntad. El internamiento voluntario, para terminar, o sea, si bien una persona puede ir que yo lo he hecho y tocó la puerta, por favor, atiendan, me quiero internar voluntariamente porque no vinieron pues los ambos a agarrarme. Pero en realidad me estoy internando porque no me queda otra más. Porque ya me botaron de mi casa, porque ya me botaron del local, porque no tengo dinero, porque no tengo dónde comer. Entonces por ende voluntario, pero voluntario porque tenía dónde irme, compadre. Presión. Bien, entonces, miren,